Fuera de Juego, un espacio donde el arte, la música, la literatura y la palabra se encuentran sin prisa y sin reglas. Un programa para salir del centro, para mirar desde los márgenes, para escuchar lo que a veces queda en pausa. Fuera de Juego es música que interpela, libros que despiertan, voces que invitan a pensar y una vibra que te abraza, porque lo importante no siempre está dentro de la cancha. A veces lo más valioso pasa fuera de juego. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos otro martes a este programita que llamamos Fuera de Juego. Estamos con un equipo ampliado hoy, así que los vamos a saludar. Rodo, Fede, Jape, gracias por la banca, gracias por acompañar esta tarde, que tiene bastante para conversar. Vamos a tener invitados, invitadas. Tocaremos distintos temas de los más variaditos. Como título para empezar a delinear el programa, me parece que está bueno que vamos a tener un bloque de lo que podríamos llamar economía circular. Es interesante pensar, ¿no?, en la sustentabilidad y cómo sacar adelante la industria y las distintas actividades productivas sin hacer un gran daño al medio ambiente. Me parece que es una linda línea de trabajo, así que sobre eso hablaremos, además de otros temas que nos gustan, nos interesan, como todas las semanas. Yo arrancaría hoy. El compañero Jape está no solo en la operación de sonido como siempre, sino musicalizador designado. Así que lo vamos a dejar hacer un poquito de magia para arrancar el programa y después empezamos a conversar. De cultura profética, muy buen tema para arrancar la jornada. Conocía la versión de Perota Chingó, no esta. Me gusta. La letra me parece alucinante, pero desde otro lugar, en este caso. Muy bueno, gracias, Jape, por la elección. No voy a entrar en principio en temas polémicos, porque Fuera de Juego es un programa más tranquilo, que trata en la medida de lo posible de recuperar esas cosas que no siempre tienen tanto lugar en la agenda de los medios y que no por eso son menos importantes. No obstante, tenemos un tema de agenda clarísimo, que es la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Solamente mencionarlo porque fue hace un ratito y me parecía importante recordar que esto está en todos los medios en este momento. Podríamos hablar mucho de un montón de cosas, pero insisto, la idea de este espacio principalmente es conectar desde otros lugares, más bien desde la literatura, desde la música, desde lo académico también, y yo creo que ahí tenemos mucho para trabajar. Pero bueno, esto así como mención a lo que está pasando en este paisito que tenemos y que deberíamos cuidar en la medida de lo posible, nuestra querida Argentina. Traje para hoy una lectura. Estamos 6:15 de la tarde. No quiero hacer esperar a nadie. No es una lectura muy larga, pero en principio la presento y después en tal caso la leemos más tarde. Puede parecer por el título y por lo que venimos diciendo como un juego de palabras, pero en realidad fue algo que se dio más o menos naturalmente, hablando con los compañeros de los Supermartes, Rubén Aparicio y el doctor Antonio Grieco,
un poco sobre todo, sobre qué estamos haciendo acá, sobre de qué temas hablar, en fin. Y recordé un libro precioso de Ricardo Piglia que se llama Prisión Perpetua. Viene a cuento de otra cosa la lectura que quiero hacer y que voy a guardar para más tarde, pero sí quisiera leer de qué se trata este texto, porque esto, ¿no? Más allá del título, trabaja un poco esta cosa de la prisión propia, en la que uno a veces se termina encerrando. Pero está muy bien el texto. Dice, escritas casi simultáneamente, las dos novelas cortas que componen esta obra trabajan con todas las variantes posibles de la narración. La autobiografía, el cuento policial, el relato histórico, la ficción teórica, el diario, el relato sentimental, el cuento fantástico. Narrar es como jugar al póker. Todo el secreto consiste en fingir que se miente cuando se está diciendo la verdad. Así define uno de los personajes el marco donde se concentran las múltiples versiones y las tramas de la historia. A partir de la lógica del complot, también los paranoicos tienen enemigos, dice otro de los personajes, y nunca se es suficientemente paranoico. Ricardo Piglia ha construido una forma circular que remite de un punto a otro de la estructura, un relato lineal donde todos los acontecimientos están entrelazados, atravesados por la amenaza y el peligro, que sin embargo funciona como un juego de espejos o una adivinanza circular. Un crimen, una intriga. Una mujer en la cárcel es el centro del caleidoscopio donde giran y se entrelazan microscópicos mundos narrativos. Stephen Stevenson ha dedicado su existencia a construir una réplica en miniatura del orden del mundo, encerrado en una habitación de hotel donde escribe un diario. A través de una exhaustiva clasificación de la experiencia, intenta contar su vida y conocer el futuro. Tal vez Prisión Perpetua sea el libro que mejor representa la visión personal y el estilo de la literatura de Piglia. Eso es más o menos de qué se trata este librito, que es publicado por Anagrama. Y eso, ¿no? Es no sé si el mejor o el más importante de los libros de Piglia, pero sí uno que lo describe muy bien a este escritor argentino que nos dejó en el 2017 y del cual vamos a leer una partecita que marida muy bien con algunas cosas que vienen pasando en Phantom in the Air. Antes de pasar a otro temita musical y rápidamente darle paso a la invitada que nos honra con su presencia el día de hoy, voy a recordar que Phantom in the Air está presente en todas las redes sociales, menos en TikTok por el momento. Más pronto que tarde también estaremos ahí, pero por ahora nos encuentran en Instagram, en Facebook y en X. Buscan Phantom in the Air y aparecemos, y que la vía de comunicación oficial de este programa, al menos, se pueden comunicar para cualquier cosa por este medio, pero para fuera de juego particularmente es hola@phantom.net.ar, el correo electrónico, porque nos parece una vía de comunicación que no está obsoleta. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguimos conversando. Bueno, seguimos escuchando muy buena música. Tenemos ahora público. No sé, vinimos a hablar de coyuntura. Después de la entrevista podemos tranquilamente desarrollar un poquito. Sí, ya hablamos de la noticia, pero bueno, no. Bueno, se nos llenó de público el estudio. Sole, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos con Soledad Guerra Báez, que nos va a hablar un poquito de qué son las relaciones públicas, cómo las pensamos desde distintos lugares.
Bueno, mucho recorrido tenés en el sector, en relaciones institucionales has hecho, ¿verdad? En la Escuela Nacional de Pesca, en la Armada, ¿no? Sí, está bien. Ya hace 10 años, bueno, más que nada cuando empecé a estudiar, fue medio en paralelo. ¿Fuiste trabajando y estudiando al mismo tiempo? Claro, en el 2015 me voy a La Plata a estudiar la carrera allá. Si bien acá en Mar del Plata existen en 2 universidades, en una a nivel técnico, solo la tecnicatura, y en otra está la licenciatura, me abrió la posibilidad de poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Así que me mudé a la ciudad de La Plata. A la mañana, ahí empecé a trabajar en la Escuela Naval, en Río Santiago, Ensenada, y en el horario, digamos, de la noche, entre las 6 y las 10, estudiaba en la Universidad del Este, ahí en La Plata. Y bueno, nada, obviamente en la Armada yo arranqué como administrativa, con la posibilidad siempre de, a medida que la carrera iba transitando, poder llevar a la práctica dentro de la institución todo lo que yo iba aprendiendo. Así que nada, lo que son las relaciones públicas es una carrera muy amplia. Es una carrera que, si bien es más conocida o tratada en el exterior que en nuestro país, a mi forma de ver y bueno, en los 7 años que me llevó la carrera y con la posibilidad de poder verlo constantemente en el trabajo, es una rama muy, muy importante en todo tipo de organización. A mí obviamente me abrió muchísimo la cabeza. No solo es la relación a nivel, no sé, por decirte, comunicación interna en tu trabajo, o como comunicación externa con el resto de, no sé, qué sé yo, proveedores, el público externo que tenemos, no solo el objetivo del público en sí, si supongamos tenemos una casa, marca de ropa. En las relaciones públicas vos tenés las ramas de lo que es el protocolo y ceremonial, tenés todo lo que es, o te puedes dedicar a la parte de la política, de la asesoría de imagen de alguien, obviamente también en lo que es la asesoría en cuanto a moda y demás. Y nada, yo creo que es algo que está muy bueno, que promete mucho. Que obviamente el foco está en Capital, con la cantidad de multinacionales que contamos y tenemos. Tenés la rama del marketing. Hoy en día, con el avance tecnológico, obviamente nosotros entramos de lleno en todo eso, y nada, está bueno. Creo que está bueno y abre mucho la cabeza, te enseña muchísimo y está divertido. Te noto muy apasionada de lo que haces y eso está bueno. Sí, por suerte sí. Me interesa algo de lo que dijiste recién, ¿no? Es como, bueno, está más desarrollado fuera del país que acá, y también como muy centralizado, ¿no? En Capital Federal, sí, o en el entorno, que en el interior. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? ¿Crees que hay potencial igual, tanto en Argentina en general como en el interior de la Argentina en particular, para desarrollar esto? Sí, yo creo que es una carrera que no está, como que se pierde un poco en esto de decir, bueno, pero ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Como es una rama muy amplia, vos tenés lo que es comunicación, manejás ahí lo que tenés periodismo. Mismo ahí adentro está, no sé, creo que se pierde un poco con recursos humanos, entonces nunca se termina de cerrar bien a qué nos dedicamos nosotros, pero porque es muy amplio. Dentro de todo eso nosotros vemos todo, no nos enfocamos solamente en algo. Obviamente Capital es la capital del país y ahí tiene todo el desarrollo, pero sí creo que yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar, vos decías que estudiabas relaciones públicas y eras el RPP de un boliche. Eso es lo que está instalado en la sociedad, que hay que tratar, o por lo menos con los años uno intenta desde el conocimiento sacarle un poco eso a la sociedad. Pero bueno, para mí tiene que ver con eso, con un mal uso en su momento del nombre de la carrera en sí. Sí, ahora que lo decías, tengo recuerdos, ¿no? De algún amigo o amiga de estudiante de Relaciones Públicas, y eso como decir, ¿qué? ¿Sos tarjetero del boliche? Claro, como, vendés viajes de egresados. No es por ahí, pero bueno. Bueno, pero es importante por eso conversar de esto, de qué es lo que se hace y cuál es la importancia.
bueno, te desarrollaste profesionalmente como en un ámbito muy particular. Sí. Y desde ese lugar y un poco por lo que venís diciendo, es, entre comillas, ¿no? Fácil hacer entender cuál es tu función y demás, o también tiene cierta complejidad. Tiene una cierta o sea, sí, es medio complejo porque una vez que estás, digamos, en el departamento relacionado a eso, generalmente te abocas únicamente a lo que es protocolo y ceremonial. Claro. Y en realidad, yo por lo menos pienso que no solamente tenés que estar ahí para una ceremonia importante, digamos, como es lo que generalmente a nosotros nos pasa en el día a día. Igual, de todas maneras, yo arranqué en el 2022 acá en la Base Naval Mar del Plata. Logré, obviamente, una vez que ya tuve mi título, ya defendí la tesis, ya toda esa parte se logró y pasó, poder presentar distintos tipos de proyectos. O sea, no solo abocarme a lo que es, en estos últimos 3 años, a lo que son ceremonias, sino también poder estar un poco en lo que son los intereses marítimos, la relación con la comunidad, con la sociedad, con las universidades, los clubes. Entonces abrió un poco más el campo dentro de la carrera, así que es enorme tratar de trabajar todos los puntos. Bueno, qué interesante esto que estás contando, porque también esto es una apreciación personal, decime si me equivoco, pero daría la sensación de que esa apertura, ¿no?, a institucional y demás no siempre es fácil en ámbitos más cerrados, como puede ser la base naval o lugares así, y que pienso que está bueno igual empezar a trabajarlo, ¿no? Sí. Como para que se conozcan, se eliminen algunos mitos de qué es lo que se hace y qué no se hace. Bueno, nosotros ahí, hablando de eso, en el 2022, si bien ya se hacían visitas guiadas, llamémosle de alguna manera, o cuando hay puertas abiertas de que suelen venir los buques o distintos tipos de fragatas de otros países, se le abre al público. Pero bueno, se planteó y se ordenó, se presentó un programa que se llama Los Jóvenes y el Mar, en el que apuntan a los últimos 2 años del nivel secundario, obviamente ideado por uno de mis jefes de ese momento, que la rompió, y que obviamente después de ahí he intentado continuar con el programa y tratar de meterle muchísimas más cosas. Así que nada, desde ese año hacemos visitas educativas apuntadas a los últimos 2 años del nivel secundario, con obviamente todos los destinos que nosotros tenemos, distintas áreas, no sé, la escuela de buceo, de submarino, el museo, el arsenal en el área de supervivencia, lo que son la agrupación de buzos tácticos. Tratar de contarles cuál es la importancia de los intereses marítimos, cómo la Armada trabaja, cuida nuestros recursos, y la cercanía de tener, no es solo la sociedad, son los chicos que están a punto de salir, digamos, a la vida, y que vean qué es lo que hacemos. Y la verdad que ese acercamiento es, llamémoslo así, como un poco loco. Ellos no... Hay frases que es como, no me imaginaba todo lo que hacían, no sabía qué era lo que hacían, está bueno, tienen otra vinculación, no son los soldaditos que ven solo en la tele, o sea, son más allá de eso, y aparte son personas. El hecho de que vienen de otras ciudades, de otras provincias, que se establecen, que logran ciertos proyectos a nivel personal. Entonces, la verdad que ese proyecto fue buenísimo. Qué bueno, continúa el proyecto continúa. Y cualquier escuela puede participar, sí, que se acerca, pide... Sí, tenemos un mail, obviamente, o hay un teléfono al cual se pueden comunicar, cualquier tipo de escuela. Hemos tenido escuelas de distintas partes del país, inclusive por ahí suelen venir, no sé, del norte a hacer el viaje egresado de los últimos años, y coincide y logran mantener el contacto. Entonces, bueno, tenemos la agenda, tratamos de programarlo. Hay chicos que no conocen el mar, claro. Entonces, bueno, esa cercanía y esa experiencia intentamos que todos se la puedan llevar y nada, no, pero está bueno. Bueno, muy bueno. Después te vamos a pedir los datos de contacto y todo, por si alguien está escuchando y le interesa participar del programa.
saliendo un poquito de lo estrictamente laboral, pero siguiendo con el tema. Estamos en una época en la que, bueno, esto, ¿no? Hay mucha proliferación de todo lo que es la comunicación, las redes sociales, y pareciera un poco que hay como esta cosa de que todos somos un poco un producto que nos tenemos que vender y demás. Desde tu mirada profesional, ¿cómo se trabaja eso? ¿Lo ves tan así? ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Crees que es una herramienta positiva o que a veces trae algún perjuicio? O sea, obviamente trae un perjuicio. Sí. Pero es otra cercanía. Y lo bueno que es latente, o sea, lo tenés al alcance. Entonces, lo ves mucho más rápido. Yo creo que hasta incluso, por ahí, un poco la generación mía, hoy en día hasta ve de ahí las noticias, más que sentarse en su casa a ver el noticiero. Ya la época del diario pasó, entonces todo se transforma más en digital y yo por ahí soy un poco, sí, a nivel personal mucho no me gusta, pero tengo amigos que están todo el tiempo, se enteran de todo y yo nunca, el algoritmo no me lo dejo ver, pero sí, yo creo que es una herramienta que si se utiliza muy bien, vende muchísimo. Claro. Sobre eso, ¿qué vías de comunicación preferís para tu trabajo, para esto, para dar a conocer la actividad que haces y demás? ¿Tenés alguna favorita? Yo soy un poco fundamentalista del correo electrónico, por ejemplo, entonces acá insisto con eso, pero... Claro, soy muy fiel del correo electrónico. ¿Ah, sí? Ah, bueno, bien. Bienvenida al club, entonces. Del saludo cordial quedó a su entera disposición. Sí, soy muy, muy, muy fan del correo. Quizás en ese aspecto soy muy formal. Entonces, claro, por más que tengamos, no sé, WhatsApp todo el tiempo, si terminamos la coordinación, te mando un correo. O necesito tu correo para terminar de cerrar una visita. Entonces, claro, sí, todo el tiempo. Confirmámelo por email como modo de vida. Sí, un documento para mí. Bueno, qué bueno. ¿Crees que la cuestión de género influye en tu tarea? O sea, ser mujer. Me permito pensar que relaciones públicas o relaciones institucionales por ahí no es que necesariamente sea un campo femenino, pero que por ahí ha estado más abierto desde el principio a la mujer. Pero no sé, pero ¿qué considerás que te cambia en algo tu género o no? No lo ves con naturalidad. Claro, o sea, cuando uno es más chico, la película que te despierta por ahí cierta cercanía con lo que son estas relaciones públicas es El diablo viste a la moda. Siempre querés ser la chica que está atrás y logra aprenderse todos los nombres de las personas que tiene que presentar Miranda o saludar Miranda. Pero sí, en el campo de estudio, generalmente en la carrera fuimos mujeres. Eran muy pocos hombres y bueno, igual se recibieron, pero quizás tal vez tenemos por ahí un plus más llevadero para lo que es la carrera en sí, a nivel el hecho de la comunicación, aunque hay hombres que la rompen más que una hoy. ¿Qué, más allá de lo profesional y esto que te apasiona, qué otras cosas te gusta hacer? ¿Qué te conecta con...? Pienso, no tiene un componente muy creativo en cierto punto en las relaciones públicas, pero esto que decís, bueno, pero hay que conservar cierta formalidad. Bueno, ¿por dónde encontrás ese nexo, ¿no?, entre lo creativo y lo formal del trabajo? Bueno, a mí me gusta muchísimo bailar, así que una de mis facetas es tomar clases de bachata. Nada que ver. Pero bueno. Está dentro de eso. Y después ya hace 2 años que entreno. Me encanta entrenar todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, sí. Intento por lo menos hacerlo todos los días. Ya ahora, con 2 años después, no me es culpa si no voy y demás, pero por ahí es un lugar de distensión y que hace bien. Pero bueno, el que me ve día a día con el trajecito y el blazer, hay ciertas cosas que no se imagina, como, ¿en serio bailás? O sea, es como que sí, sale un poco, digamos, de lo que es el personaje. Y después, dentro de la carrera, a mí me gusta muchísimo lo que es la asesoría de imagen.
Entonces entro un poco a tallar en el tema de la ropa, la moda, entonces conecto un poco con lo divertido de la carrera y el no formalismo por ahí de alguna manera decirlo, con lo que es la moda. ¿Tenés en esto específico o en general en la carrera algún referente, así que vos digas, alguien que quiere empezar a ver de qué se trata, qué lectura tiene que hacer? No, creo que cuando haces la tesis bloqueas cualquier tipo de autor, porque tenés que leer tanto que no. ¿Tu tesis fue de moda? Mi tesis fue de mi trabajo. Ah, mirá, bueno. Mi tesis fue de mi trabajo sobre la comunicación interna. Siento que siempre es un foco muy importante y fundamental dentro de cualquier tipo de organización, hasta incluso en la vida. Necesitas tener una muy buena comunicación, si no las cosas no resultan. Y entonces mi trabajo fue de la comunicación interna, del destino, el lugar donde me encontraba en ese momento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como para ir cerrando, si alguien que está escuchando y está como con algún interés en incursionar en el tema, ¿qué le dirías? O sea, que se anime, ¿por qué? Primero porque es una carrera muy amplia y que si bien uno ve un montón de cosas, vos el día de mañana te puedes dedicar a cualquiera y no necesariamente a una en particular. Quizás es un poco, bueno, no sé, el abogado después se puede dedicar a distintas ramas. Bueno, esto es similar. Yo creo que abre muchas puertas, que te da muchísimas herramientas. La ciudad de Mar del Plata cuenta con al menos un lugar, yo me acuerdo patente, que si no me equivoco tiene relaciones públicas e institucionales. Entonces hay carreras que son por ahí similares, lo que es relaciones públicas, relaciones institucionales, relaciones internacionales, y la ciudad, así todo, abre muchas puertas, tiene lugares donde poder desarrollarlo. Desde ese lugar, ¿no? Una más te robo, pero sí. Digo, y el campo profesional un poco dijiste al principio, ¿no? Pero en esto de, bueno, por ahí hay más desarrollo en capital, pero por ahí acá en Mar del Plata, porque estamos en la ciudad, sí. O ¿dónde? ¿En qué campos considerás que hay lugar para desarrollar? Por ahí que ya esté instalado y sea nomás como acercarse, o por ahí que digas, esto es algo que está para explotar y todavía no se desarrolla, pero que estaría bueno apostar a esto. Pasa que, bueno, la ciudad de Mar del Plata cuenta con, obviamente, un montón de salones de eventos. Vos dentro de la carrera ves organización de eventos. Entonces, si esa parte te copa, sabes que en cualquiera de esos lugares puedes llegar a tener esa posibilidad. Después tenés toda la parte de lo que es el puerto, y en esa área puedes tratar todo tema de comunicación interna o externa. Entonces, por eso digo, abre muchos campos, incluso hasta en las clínicas. Claro. Yo una vez hice el no sé cómo sería, denominarlo, no sé, el juego de abrir el campo y decir, bueno, a ver si me animaría a irme de donde estoy, que bueno, por ahí es un poco más el corazón, si yo conseguiría trabajo afuera. Porque está bien, son 10 años en un mismo lugar donde sí puedo desarrollarme, puedo crecer, puedo aprender, pero si yo me tuviese que ir, ¿conseguiría acá en Mar del Plata o me tengo que ir a Capital, por ejemplo? Y no, la verdad que sí tuve varias entrevistas. No me fui porque, bueno, claramente quería ver nada más si se podía, pero sí, hay muchos lugares, hay mucho campo. Bueno, bien, o sea que el mensaje es esperanzador para los que están empezando, para los que están empezando a estudiar. Sí, de hecho he conocido 2, 3 niños, niñas que están estudiando acá en Mar del Plata y siempre les planteo que la van a pasar muchísimo mejor, que está buenísimo. Aparte, Mar del Plata es una ciudad hermosa y si la universidad es muy buena, que por lo menos en mi forma de ver el nivel académico es muy bueno, que hasta te da la posibilidad de irte también a Capital si así fuera. Entonces sí, es una carrera que está muy buena. Yo la re disfruté, pero sí. Bueno, qué bueno. La verdad que dan ganas de quedarse hablando toda la tarde. Tenemos otro invitado en un ratito, el tiempo es tirano, pero si estás de acuerdo, un poco como hablábamos fuera de aire,
a medida que avancemos y que tengamos todo bien instrumentado acá, te vamos a volver a invitar para que sigamos desarrollando y sobre esto por ahí podamos profundizar en algún tema, porque la verdad que me parece apasionante todo lo que estás contando. Está muy bien y obviamente sí. ¿Querés decir algo más, algo que te hayas olvidado, al dejar algún dato de contacto o lo que sea para el público? No, bueno, nada, nosotros seguimos con este proyecto del programa Los Jóvenes del Mar. Está el correo que es interesesmarítimos.anat@gmail.com. Ahí las escuelas, ya sea de acá de Mar del Plata, de los alrededores, que hemos tenido de Balcarce, de Batán, de Mendoza, de todas partes, por suerte. Mandar un mail pidiendo si es el deseo de conocer la base. Nosotros obviamente le armamos de acuerdo a lo que tengamos y a la agenda interna, porque bueno, lamentablemente no es lo único que hacemos día a día. El colegio, cantidad de chicos y se va armando. Bueno, Soledad, nuevamente gracias por venir. Soledad Guerra Báez nos visitó en Fuera de Juego, hablamos de relaciones públicas y un poquito de muchas cosas que hay para hacer en este campo que queremos tanto, que es la comunicación. Así que vamos a escuchar un temita musical y después seguimos con el programa. Estuvimos hasta hace un ratito con Soledad Guerra Báez, nos habló un poco de varios proyectos que viene trabajando y sobre su pasión por las relaciones públicas. Hoy tenemos un martes con muchas visitas, lo cual nos pone contentos, porque siempre está bueno que nos acompañen y charlar un poco en vivo. Así que sin mucho rodeo vamos a presentar a nuestro segundo invitado, que es Alejandro Marcelo Lamaquia. Gracias por acercarte, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Decíamos recién fuera de aire que que tenés mucho recorrido en distintas áreas. Ya vamos a hablar un poco de todo si tenés ganas y tiempo. Pero el proyecto que nos convoca y que el disparador, digamos, para esta visita es el proyecto IBIRCOM sobre gestión de residuos, ¿verdad? Cuando arrancamos el programa hicimos un poco mención de esto, que me parece que es una demanda de este tiempo, decir, bueno, cómo pensamos la sostenibilidad en lo que hacemos. Así que nada, si querés contarnos un poco cómo llegaste a este proyecto y en qué estado de situación está. Sí, cómo no. IBIRCOM, más que una empresa, yo creo que es un gran proyecto innovador, reciente. Es producto de una investigación de casi 8 años, empresarios argentinos con ex ingenieros de grandes multinacionales comenzaron a investigar la forma de poder lograr transformar el residuo en un recurso. Así que fue que después de 8 años, en el año 23, se terminó el primer prototipo, que es un equipo que consiste en un container donde uno ingresa un residuo, si el residuo es orgánico, en 60 segundos el 70% del volumen desaparece y el 60% del peso. Y ese 30% de residuo que queda es un revitalizador del suelo. Algo realmente revolucionario, pero si lo que uno le introduce es un residuo inorgánico, en el mismo tiempo, en los 60 segundos, el 70% desaparece, el 60% del volumen, del peso también, y ese 30% sirve para la construcción. Ladrillos estructurales, no estructurales, cemento, e inclusive hay un contrato firmado con una empresa de una ciudad de la provincia de Buenos Aires que compra todos los residuos de todas las máquinas que se vendan en el país. Es decir, es algo innovador porque aparte el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires le ha dado, luego de una serie de inspecciones, la certificación de que es la única tecnología que evita el enterramiento. Hasta ahora, en cualquier lugar, en la Patagonia, en el norte, en los barcos, hay
si bien hay en el barco un proceso de segregación, separación, cuando toda la basura llega a tierra, si bien puede estar el cartón por un lado, el orgánico por el otro, viene alguien, levanta todo y todo termina en tierra y se va procediendo al enterramiento del mismo. Y va a llegar un momento donde no va a haber lugar. Hoy estar muy cómodos, por ejemplo, en la parte sur, en la Patagonia, porque sobra tierra, pero hemos tenido visitas de gente de Ushuaia que están preocupados, o la basura se va al mar o la gente se va al mar. Entonces la necesidad de lograr una tecnología que reduzca eso y que pueda lograr esa economía circular, creo que la encontramos con este proyecto, que es argentino, viene ya de 8 o 10 años de investigación y está patentado en 50 países. Así que creo que es algo revolucionario que puede llegar o tiene que cambiar la visión sobre el manejo de los residuos en el país, y pues ojalá en el mundo, ¿no? Pero en el país en primer lugar. Qué bueno esto que decís, 8 o 10 años de estudio en torno al tema. ¿Qué sectores requieren más de esta tecnología de acuerdo a tu experiencia y tu conocimiento? Mira, nosotros todo el mundo necesita de esto porque hoy la basura se entierra. Entonces, tener una tecnología que evita el enterramiento, o sea, hacer una reducción prácticamente del 70% de lo que vos vas a enterrar, ya es un logro y es algo revolucionario. Es algo absolutamente tecnológicamente nuevo. En el 2024 se tuvo el primer prototipo y se comenzó a difundir. O sea, la idea nuestra es, sepan que esta tecnología existe. Uh-huh. Ya existe una fábrica para hacer la postventa, pero vender un equipo de esto no es una cosa sencilla. Que se conozca esto no es sencillo porque a veces los grandes generadores, si no tienen determinados controles, uno hace lo que le resulta más económico, más fácil, seguir enterrando. Pero hay partidos del interior de la provincia de Buenos Aires que tienen para 10 años, 15 años. Después no hay más tierra para utilizar. Esto es un equipo que está hecho más o menos, produce 18 toneladas diarias, puede procesar. ¿Se puede hacer equipo más grande? Sí. El proyecto fue a 18, hoy creo que lo hemos desarrollado y hoy estamos en las 24 toneladas diarias. Hay inversores de afuera interesados en llevarse la tecnología, pero el directorio no quiere que se desarrolle en Argentina, y hay proyectos de hacerlo mayor cantidad de toneladas a procesar, pero son inversiones realmente grandes e investigación y lleva su tiempo. El haber hecho ya el primer equipo con 20-25 toneladas ya es recontra aceptable y permite tranquilamente que pueblos o ciudades de 15.000, 20.000 habitantes puedan hacer una transformación de su vacío sanitario. Claro, eso te iba a preguntar. Por ejemplo, un gobierno municipal podría adquirir esta máquina como para empezar poco a poco a descartar los basurales, o no es tan así? Sí, totalmente. Este equipo en realidad es un container, está en un container. Ingresa el residuo, hay una cinta, hay un imán que retira los metales, porque el metal no lo acepta. Después hay una serie de trituradores y después hay dos núcleos, yo le digo núcleo de operaciones, que es el secreto del equipo, que por velocidad, temperatura, humedad, procesa todo esto. Los municipios son los lugares ideales, pero también las mineras. Nosotros es más, hoy a la mañana un integrante del directorio estuvo reunido
con petroleras en Vaca Muerta, viajó especialmente porque querían, a pesar de no haber visitado el equipo, habían visto los videos y le habían hablado y querían verlo, porque para las petroleras, para las mineras, realmente es algo renovador. Hoy para una minera bajar un camión de residuos de la cima de un cerro tiene unos costos altísimos, y de esta manera rápidamente pueden recuperar el capital, bajar la huella de carbono, tienen trazabilidad y es totalmente sustentable, porque el producto que queda está libre de vectores, no tiene olores. Yo he abierto productos que fueron analizados hace 5 años y están exactamente igual a un producto que se procesó hace un mes, con respecto al color, a los olores. Entonces realmente es algo que puede ser muy, muy beneficioso, pero bueno, como yo siempre digo, tiene que estar la visión estratégica de la empresa por un lado, y después está el tema de los costos. Si yo tengo un residuo, a mí nadie me controla y tengo un terreno y lo puedo enterrar, es muy probable que lo entierren hasta que vengan los controles y todo esto se ajuste, inclusive con las normas. Por ejemplo, te cuento un hecho. Cuando uno trabaja los efluentes porcinos, van a diferentes tipos de lagunas, y ahí llevan un tiempo de decantación y se obtiene un producto determinado. No había normas que dijeran qué se hacía con eso, y tampoco nadie se lo llevaba. Entonces los productores, ¿qué hacían? Iban haciendo más lagunas e iban, digamos, minando todo el campo, hasta que se reglamentó, porque ese producto final es un abono espectacular, y después de 8 años de gestión del sector, se aprobó el Fertirriego, donde es un ahorro para el productor de la provincia de Buenos Aires de millones de pesos. Llevó su tiempo, llevó su adaptación, llevó sus reclamos. Bueno, acá en esta tecnología creo que, si bien es innovador y puede ser revolucionaria, tiene que llevar su tiempo conocerla, verla y darse cuenta de que es demasiado bueno para ser verdad. Cuando uno lo ve, realmente se da cuenta, sí, la verdad es cierto, existe y es nuestra, ¿no? Con toda la posibilidad de sostenimiento post-entrega del equipo a través de fábricas, no dependemos del extranjero, y se hizo con cráneos argentinos, lo cual creo que vale mucho y le puede dar un rol destacado al país dentro del manejo de los residuos. Hay mucha capacidad intelectual en nuestro país, ¿no es cierto? Me da la sensación que a veces no tomamos conciencia del lugar en el que estamos como país en ciertos desarrollos. No sé, por ahí es un optimismo mío. No digo hoy en la actualidad, pero la formación que ha tenido el argentino a través de los años, el nivel de profesionales que hemos tenido, realmente es destacado. No por nada lo buscan en distintas partes del mundo. Y después lo que tenemos nosotros es la flexibilidad y la adaptabilidad, que en otros lados no. El profesional es muy estructurado y hace solamente una cosa. Yo ajusto el tornillo. Bueno, el tipo ajusta el tornillo. Los profesionales nuestros ajustan el tornillo, conocen de la herramienta, saben cómo se fabrica, dónde la van a conseguir, tienen un conocimiento mucho más amplio, tal vez por la necesidad que hemos tenido en el país día a día, ¿no? Como para cerrar sobre este tema, pero me surge como inquietud todo el proceso, ¿no? Por un lado, de fabricación de la máquina, se necesita mucha gente, hay ya distintos lugares donde esto se produce, por un lado, y por otro, en la misma línea, luego, una vez que la máquina ya está, es una empresa, un municipio, una minera, la adquiere,
¿cuánta gente hace falta para manejarla? ¿Es fácil? No, tiene un mantenimiento muy sencillo, con uno a lo sumo 2 operadores que no participan, controlan. Por ejemplo, cuando entra toda la masa del residuo, capaz que si hay mucho residuo en una bolsa, el operador abre la bolsa como para que entre a las distintas cintas más fácil. Pero después no hay otro papel que deba cumplir. Y después tiene un mantenimiento cada 6 meses muy sencillo, pero al tener, en su principio el equipo tenía un núcleo de operaciones, que es el secreto de la máquina. Hoy el equipo tiene 2 núcleos de operaciones. O sea, eso permite que si uno en algún momento tiene que hacer un mantenimiento, pueda hacerlo sin que el equipo se detenga. O sea, el equipo puede trabajar las 24 horas. Y esto, la fabricación, ¿requiere algún tipo de especialización técnica? ¿Lo hace que son ingenieros? No, son ingenieros mecánicos, industriales, que han estado en el diseño, pero ya está todo eso. A ver, hoy está todo homologado y uno entrega a una fábrica, le entrega este del plano y ya se hace. Ya, digamos, todo el trabajo previo, como yo digo, se lo bancó unos inversores durante prácticamente hasta el primer prototipo fueron 8 años. Claro. Te cambio un poco de tema, pero hoy justamente tuvimos a la mañana, acá en nuestro medio, estuvimos conversando sobre el tema Malvinas por la fecha y demás. Me pasan acá que impulsaste un proyecto en el 2007 que fue campaña de Malvinas en la provincia de San Luis, que fue ley. Nada, por ya que estamos en esta fecha y demás, ¿querés contarnos un poquito sobre ese proyecto y sobre la causa Malvinas? Sí, que bueno, yo estaba en San Luis y tenía en ese momento relación con una relación de amistad con el gobernador, y había hecho un proyecto donde decía que de colocar en las rutas un cartel que decía las Malvinas son argentinas. Y el gobernador lo tomó enseguida, lo instaló, se puso en la provincia de San Luis, y después con mucho agrado a través de los años vi que lo tiene Córdoba y que lo tiene en varias provincias. Entonces cuando uno va por la ruta y ve el cartel ese que dice las Malvinas son Argentina, surgió en el 2007, casualmente creo que un 2 de abril, en una ceremonia que hubo en la provincia de San Luis con el gobernador, y dio lugar a eso. Y bueno, me parece que es una forma de, hay valores que son históricos, aspectos de los cuales uno no es imposible renegar. Hay vidas que se han dejado, esfuerzos, y bueno, creo que son causas nacionales que unen a los argentinos y que son muy nobles, y que lamentablemente no se conoce con la totalidad que se lo debería conocer. Lamentablemente, yo digo, hoy pueden saber algo del conflicto todo aquel que tenga 60 años para arriba, porque en esa época el más jovencito tenía 18, 20 años, que hoy prácticamente tiene 60. Entonces, alguien menos de 60 no lo vivió, pero aquel que ha tenido la oportunidad de vivirlo, yo en el 2015 estuve en Malvinas, la recorrí, uno realmente no toma conciencia del valor del argentino, de cómo se enfrentó a la segunda potencia mundial, como era Inglaterra, y de la forma que se luchó, de la cantidad de actos heroicos y en condiciones determinadas. A uno se le pone la piel de gallina cuando empieza a caminar el terreno y ve la realidad de lo que fue. Pero bueno, forma parte de la historia, ¿no? Yo siempre digo, uno tiene la percepción de lo que ocurrió y la certeza de lo que se escribió.
depende de quién lo escribe, es como cuenta la historia. Lamentablemente los protagonistas ya son gente de más de 60 años. No les va a quedar muchos años, ojalá que sí, pero no les va a quedar muchos años, ya muchos se están yendo. Entonces los protagonistas son los que tienen que contar la historia, pues esas son las cosas que hacen grande a un país. Desde ese lugar, ¿podemos hacer algo desde tu punto de vista, esto desde los medios de comunicación o nuevas generaciones, pero que nos conmueve todavía la causa Malvinas para sostener esta historia y que se mantenga viva? Sí, a ver, en primer lugar hay que mantener el respeto a los veteranos de guerra. Y después educar, contar como un cuento las historias. Hay para hacer películas o contarle a los chicos cuentos maravillosos del conflicto, que no tienen por qué ser violentos, donde uno aprende y les enseña qué es la patria o qué es el territorio, que es donde uno nació. Y darle un toque de nacionalismo, así como cuando uno nace en un hogar y quiere a los padres o quiere a la familia. Bueno, nosotros tenemos que aprender a querer a nuestra gran familia, que es el país, y después uno lo defiende o con un arma, o con una lapicera en un escritorio, o con un destornillador en un taller mecánico, cada uno desde su puesto. Pero es un tema de educación, y esa parte cultural no se tiene que perder. Y hoy los protagonistas están vivos y tienen historias que son maravillosas. Lástima que no siempre se los convoca y no todas se conocen. Por ejemplo, Malvinas fue el último conflicto convencional del siglo XX. Tuvo uno de los porcentajes en estadística de las guerras, uno de los porcentajes más altos en grados de heroísmo de todos los conflictos. Y cobardía hubo como en todos lados, y los porcentajes más bajos. Y uno dice, che, ¿y esto cómo fue? Y fue así. Gente que ha hecho sin medios, como uno dice, no, esto no lo puedo hacer, y que lograron dar resultados simplemente que por el corazón, y que han actuado. Yo la otra vez estuve cenando con un muchacho que tenía 20 años, tenía una sección a cargo en ese momento, y 30 personas rechazaron a más de 150. De los 150 quedaron muy pocos vivos. Cuando uno recorre la isla, pues en la isla vas a encontrar pequeños como escarbadientes con banderitas en todos lados, que son los que ponen los ingleses. Y yo decía, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Claro, después me di cuenta, eran todos los que habían caído. Y yo digo, esto no. Cuando sepamos la cantidad de pérdidas que tuvieron los ingleses, nos vamos a sorprender, pero ahí los tienen en el terreno. Y este muchacho, bueno, en un contraataque se tuvo que ir, tuvieron que replegarse, y la única forma era a través de un campo minado. Y le dijo, bueno, listo, salimos por acá, y dice, yo salgo. Y bueno, y fue él, dice, no, quédense, yo salgo, y si llego al final, siguen los pasos míos. Y se metió, bueno, lamentablemente no llegó al final, y la gente se metió a buscarlo, y lo sacaron. Y después otra vez se mandan por el mismo campo, y todos salieron. Hoy él anda contando esa historia por todos lados, y tiene un montón de heridas, que son, como yo digo, son heridas del alma, y después hay heridas físicas que con los años duelen más, porque nos vamos poniendo viejos, ¿no? Y uno le dice, che, ¿y podés caminar? Y sí, y te duele, y me duele mucho más que antes. Bueno, así es la vida. Y esas anécdotas de valor de los mismos pares no se cuentan, o gente que ha caminado más de 100 kilómetros con alguien al hombro
para salvarle la vida, o dejarlo e ir a buscarlo 48 horas después. Esas cosas que los ingleses muchos no lo entienden. Hay un libro que se llama No Picnic. Dicen, no fue un paseo. Realmente sufrieron la situación, y en su momento el conflicto terminó porque los argentinos nos quedamos sin munición. Pero los ingleses no tenían mucho más tiempo de munición. O sea que si nosotros hubiésemos tenido otra logística, capaz que el final hubiese sido distinto, o el mismo. Pero que, como yo digo, fue un león golpeado, evidentemente fue un león muy golpeado. Súper claro lo que estás diciendo y muy interesante. Me tomé acá apuntes de algunas cosas para seguir investigando. Muchas gracias por la respuesta. La verdad que me parece fundamental seguir hablando de estas cosas, porque te das cuenta que a veces por sobre los clichés que creemos saber todo hay mucho por descubrir todavía, y para no olvidar, sobre todo. Me da la sensación mientras te escucho, y un poco por esto que hablábamos antes de cierto recorrido, que sos una persona con cierta visión de lo que sucede en la actualidad, o con una lectura de la realidad bastante precisa. Un poco esto, ¿no? Decimos, bueno, hablamos al principio del proyecto que tiene que ver con la gestión de residuos, y bueno, el mundo un poco está demandando, me parece, la sostenibilidad a toda costa, porque empezamos a notar que decir, capaz que no nos queda mucho mundo si seguimos a este ritmo, y bueno. Más allá de esto que ya hablamos, ¿qué cosas te motivan, ¿no? Y qué cosas te inspiran? ¿Dónde crees que hay campo de trabajo para las futuras generaciones? Eso, ¿qué te mueve? No, a ver, yo creo que la base del éxito, siempre digo, la base del éxito es la organización, y la experiencia cuesta mucho y generalmente llega tarde. En cualquier sociedad la base es la educación. En la Segunda Guerra Mundial, cuando el general americano lo fue a ver al emperador japonés, le dijo, ¿qué quiere? Y el japonés le dijo, quiero escuelas y caminos. ¿Escuelas para qué? Para educar a la gente, y los caminos para sacar la producción. Nosotros tenemos que formarnos, porque el conocimiento nos hará libre. Alguien que no está formado es manejable. Entonces tenemos que abocarnos a la escuela. Yo sinceramente pensé que después de la pandemia íbamos a tener clase los sábados. Es que y todo sigue igual. Uno tiene que darle a los chicos la mayor cantidad de formación posible, porque es lo que lo va a salvar y le va a permitir desarrollarse. Entonces yo creo que la base es la base es la educación, y después la planificación. Planificar es prever el futuro. Y si uno educa en un país con visión estratégica, tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuál es el futuro de este país? ¿Qué empleos vamos a tener? Yo no puedo tener 50 millones de médicos cuando tengo 3 enfermos. Necesito tener la cantidad en medio. Entonces, sin coartar la libertad, poder orientar a tener las disciplinas o las formaciones que uno necesariamente requiere. Hoy en día hay aspectos tecnológicos, de estadística, hay de inteligencia artificial, hay formaciones que ya están claras. Bueno, hay que empezar a apuntar ahí. El problema es que apuntamos cuando queremos vender la ballenita, cuando ya apareció otro y ya las vendió todas. Entonces hay que apostar antes de que se lancen, digo, las operaciones, digamos. Hay que pensarlo, hay que planificarlo antes. Entonces la educación y la formación de los chicos en pos de determinadas profesiones es clave. Nosotros tuvimos la pandemia, un problema con emergentología, todo lo que era terapia intensiva. Y hoy los médicos están todos golpeados. Reforzamos todo este sistema de enfermería de
terapia intensiva, buscamos forzarlo, no, pasó el momento y pasó. No hay planificación. ¿Qué es lo que le pasa a este país? Este país no planifica. Mira el hoy y hay que planificar, hay que hacer corto, mediano y largo plazo. Y de largo plazo venir para atrás y decir, bueno, acción inmediata esta, corto plazo esta. Y es la única forma de desarrollarlo. Cuando uno quiere hacer una empresa, ¿qué hace? Bueno, yo quiero tener tal cosa. Porque yo sé que una empresa son 7, 10 años hasta que se estabiliza. Y después ver tu generación cómo lo trabaja, la otra generación que la va a aprovechar y la otra generación que capaz la va a destruir. Pero entonces buscarle, planificar para que más generaciones aprovechen más de lo que uno hace. Pero eso hay que pensarlo. Y cuando está el día al día no sirve. Desde ese lugar, y como para ir cerrando igual, porque no te quiero tener toda la tarde, pero digo, algo que dijiste recién me parece fundamental, ¿no? Como que este país vive muy el día a día y no planifica. Me animo a decir que no solo es falta de planificación o no necesariamente, sino también falta de sostenimiento, ¿no? Esta cosa de medio que tenemos de blanco-negro, medio maniqueísta de este país, y que entonces se hace difícil el sostenimiento en el tiempo de algunas planificaciones o algunas ideas. Y desde, no sé si estás de acuerdo o no, pero más allá de eso, ahora me contestás, pero desde ese lugar, ¿cuáles crees que son los desafíos de la Argentina hoy, desde tu visión y desde tu recorrido? ¿Dónde tendría que poner el foco para crecer, para salir un poco de esta situación medio crítica en la que estamos? A ver, en primer lugar yo creo que la justicia tiene que marcar un límite izquierdo y un límite derecho. Cuando uno sabe dónde moverse, uno se acomoda. Cuando no tiene límite, uno hace cualquier cosa. Hoy en día no hay estabilidad jurídica en este país. Entonces ese es un problema. ¿Quién va a venir a poner plata si no tenemos una seguridad? Primero nosotros tenemos que establecer una seguridad. Después nosotros tenemos que establecer objetivos comunes. 8, 10 políticas de Estado que las respeten todos. La derecha, la izquierda, el centro, todos. Yo la otra vez estaba hablando con un uruguayo y él me decía, dice, no, nosotros venimos de izquierda a derecha, pero tenemos ciertas políticas y el que venga, aunque sea de la oposición, se esfuerza por hacer un poquito más que el otro. Y ahí la vamos peleando. Y es un pueblo de 3, 4 millones de habitantes. Entonces, primero tener una seguridad jurídica, establecer objetivos comunes, 8, 5, 10 políticas de Estado que las respeten todos, y cuando las respetan todos, el país empieza a funcionar. Entonces ahí uno puede planificar. El empresario argentino en este país no se puede planificar nada, es muy difícil. Entonces hay línea de crédito, listo, agarremos todo, porque sabes que mañana capaz que no hay nada. Es muy difícil ser empresario, y lo digo como empresario, es muy difícil ser empresario, pero uno tiene que tener un timing y estar cuidándose absolutamente de todo. Si a una pequeña empresa le pasa eso, a un país, tenemos minería, tenemos gas, tenemos una reserva de gas o petróleo segunda más grande del mundo, posibilidades de hidrocarburos, agricultura, por ejemplo. Las normas, tenemos que acomodar las normas. La legislatura está para acomodar las normas. Las producciones intensivas son un hecho hace muchos años. ¿Qué ley habla de producción intensiva? Ninguna. Todas hablan de producciones extensivas. Entonces, la producción intensiva, ¿qué tiene? Un vacío legal. Entonces, uno llega vacío legal y desconocimiento. Entonces, uno llega a discutir con un concejal de un municipio que cree que una ordenanza tiene más fuerza que una ley provincial. Y uno dice, yo no lo puedo entender. Y son municipios vecinos. Entonces es muy difícil ser empresario en un país así. Te hago un comentario que no es estrictamente sobre esto, pero me hiciste pensar, me lo hiciste recordar cuando dijiste lo de la pandemia y la educación. Leí la otra vez que el 50% de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee.
Nada, ahora que decías esto, ¿no? De, bueno, discutir con un concejal que no entiende la diferencia entre determinadas normas, bueno, es bravo. Y desde ese lugar te quiero hacer una pregunta más, antes de ya ir despidiéndonos, que me mandan desde la producción, que dice, en tiempos de discursos fáciles y fragmentados, ¿por qué crees que es importante sostener el pensamiento complejo? A ver, la vida no es fácil y uno tiene que tratar de formarse de la manera más amplia posible. Hoy cualquiera te hace un discurso, hoy cualquiera ocupa un espacio hablando de cualquier tema sin fundamento. Entonces, la formación hace a que nuestro pensamiento pueda elaborar conceptos cada vez más complejos. Y esa es la gente que nos tiene que representar, aquellos que estén formados, porque van a ser las normas que a nosotros nos van a guiar. Yo vuelvo a ver, la formación para mí es clave. Nunca uno tendría que dejar de estudiar. Porque, como le dije la otra vez a un chico, 22 años, que estaba ahí en la disyuntiva, y le digo, mirá, el conocimiento te va a hacer libre. Si no, vas a estar haciendo trabajos secundarios, nunca estables, y no vas a poder progresar. Entonces hoy la formación hace que uno pueda que el pensamiento sea crítico, tener la capacidad de un pensamiento crítico, que lamentablemente no todo el mundo lo tiene, y cuando uno quiere discutir con gente no formada, se da cuenta que el otro grita, maltrata, repite determinado eslogan, y uno dice, bueno, ¿hasta dónde me pongo a discutir si no vamos a llegar nunca a un acuerdo? Las partes tienen que poder llegar a dialogar. El diálogo es el único camino, pero para eso tienen que ser dos personas que estén en condiciones de sentarse a dialogar, aunque piensen distintas. Y que no sea simplemente un eslogan, sí, yo hablo con él aunque pienso distinto. Mentira. Tienen que poder hacerlo. ¿Y el resultado qué es? El producto que obtengan los dos. Después termina siendo una charla de café. Bueno, muy bueno. La verdad que hay para seguir conversando muchísimo. Después quizá te voy a pedir, si no te molesta, que nos recomiendes alguno de tus textos, puede ser en vivo o fuera de cámara, como para seguir leyéndote. Sé que tenés muchas publicaciones y estaría bueno como para poder seguir alguno de los temas, trabajándolos desde tu humilde lugar. Bueno, no hay problema. ¿Querés dejarle algún mensaje a la audiencia en general? Si está escuchando gente como con ganas, con entusiasmo de hacer cosas, algo que le quieras decir para cerrar la nota y un poco para expresar. Sí, yo creo que, a ver, tenemos un potencial como país, como población realmente excepcional. Hay una calidad humana muy buena, con un espíritu tremendo. Hay que saber guiarlo. Hay que buscarse buenos, como yo digo, buenos tutores. Y después enfoquémonos en la educación. En la educación nos está faltando, hemos perdido mucha educación. Mucha educación. No puede ser que un chico que va a entrar a la universidad, hay cosas que no puede analizar. Que en el chico de primario leen con dificultad, chicos de secundario que no tengan capacidad de análisis, porque la vida es un análisis permanente para la toma de resoluciones. Y si uno tiene esa capacidad, termina siendo un papel que lo van llevando de un lado para el otro. Entonces, si es mensaje para mí, yo creo esforzarse, aunque a uno le cueste, en educarse. Hay que estudiar, es la única forma de este país podamos volver a tener
esas generaciones famosas del 80 que dicen que dio vuelta al país, bueno, tenían formación, eran todos, pensaban en el país, querían a la tierra. Bueno, volvamos a querer a la tierra, que es lo que no hace falta. Hemos perdido el amor por la tierra. Bueno, una vez más, te agradezco por venir. Gracias a vos. Muchas gracias por no solo por venir, sino también por esto, por hacernos reflexionar y pensar en la educación. Vamos a seguir seguramente con esto presente y bueno, obviamente las puertas del medio están abiertas cuando quieras. Hablamos con Alejandro Marcelo Lamacchia. Esto es Fuera de Juego y vamos a escuchar un poco de musiquita. Martes 10 de junio, en Fuera de Juego, tuvimos muchas visitas, estuvimos conversando de los temas más variados. La verdad que siento que me llevo mucha tarea para casa. Muy, muy interesante todo lo que estuvimos conversando ahí en el programón que estuvimos teniendo. Antes de cerrar, y porque lo anunciamos al principio, voy a hacer una mini lectura del libro de Ricardo Piglia, Prisión Perpetua, que recomiendo encarecidamente leer y que lo traje porque esto que les decía al principio, estuvimos hablando con los compañeros de Viejos Lobos, que tienen el programa los martes también a las 2 de la tarde. Antes está ProAsur desde Puerto Madryn, más temprano zarpamos informados. Pero en el pase de ProAsur a Viejos Lobos hubo ahí toda una conversación en torno al tarot. Y hablábamos con los compañeros de estas cosas, ¿no? De hasta dónde le damos entidad a alguna cosa que no tiene en principio una explicación racional o no. Bueno, está por supuesto abierta la conversación, porque si alguno tuviera la respuesta, posiblemente no estaría acá. Pero este fragmento de texto tiene un poco que ver con eso, así que lo voy a leer antes del cierre, dedicado a los Viejos Lobos, y si hay algún niño lobo por ahí escuchando, también va dedicado a él. Dice: había una mujer que no hacía nada sin consultar el I Ching. Se imaginaba una ruleta donde las apuestas se pagan con acontecimientos de la vida del que juega. El monje escala la colina con un bastón de caña. La tormenta se avecina. Su discípulo se ha negado a seguir. El carácter enigmático de las profecías le permitía cierto margen de decisión personal. Había varios futuros posibles. Comprendió que para construirse un destino, lo fundamental es descifrar, no decidir. Vivía en Princeton, New Jersey. Su marido era un biólogo que antes de terminar su doctorado en el MIT había sido contratado por una gran corporación. Viajaba a Nueva York todos los días y ella se quedaba sola. Nunca sabía qué hacer con esas horas vacías. La paralizaba no poder elegir en la maraña microscópica de posibilidades. Veía su vida como un hormiguero destruido, con los insectos huyendo en todas las direcciones. Una noche, en una reunión, alguien le habló del I Ching, o libro de las mutaciones, y elaboró una teoría sobre la construcción artificial de la experiencia. Al día siguiente, la mujer consiguió un ejemplar en la biblioteca. Pensó que no debía consultar el libro para tomar grandes decisiones. Iba a concentrarse en la cadena insignificante de hechos laterales que podían dar lugar a desarrollos imprevistos. Un hombre se sentaba por las mañanas a leer el diario en el bar en el que estaba frente de la universidad. ¿Tenía que hablar con él? El libro dijo: antes de la batalla, el rey decide bañarse en los hielos del gran lago. El ejército acampa en la orilla. La bruma se alza en los montes. Tuvo una aventura con el tipo que duró 3 meses. Cuando su marido salía para Nueva York, ella consultaba el libro y visitaba a su amante o era visitada por él. Un día recibió la orden de dejar de verlo. Actuó con frialdad y resistió todos los argumentos. Al principio la llamaba por teléfono e incluso la amenazaba, pero al final desistió.
Lo veía siempre leyendo el diario en el café frente a la universidad. Empezó a realizar pequeñas escapadas siguiendo las indicaciones de Li Ching. Tomaba el ómnibus, bajaba en un pueblo cualquiera, se sentaba a beber en un bar. Esa vida secreta la llenaba de alegría. Nunca podía imaginar lo que iba a hacer. Una vez se disfrazó de varón y fue a uno de los cines pornográficos de la calle 42. Otra vez fue a una casa de masajes atendida por mujeres. El libro insistía en que era un hombre, un guerrero. Empezó a interesarse en el mundo del box. Pasaba horas mirando peleas en la televisión. Una tarde fue al gimnasio de Madison. Conoció a un boxeador negro, un peso pluma de 20 años, que medía unos 60 y parecía un jockey. Por fin el libro le dijo que debía irse. Se llevó todo el dinero que tenían en el banco, alquiló un auto y empezó a viajar. El libro le indicaba el camino. A veces consultaba el I Ching para saber si debía consultar el I Ching. Es un pequeño texto de Prisión Perpetua de Ricardo Piglia, dedicado a los amigos de Viejos Lobos. Y con esta suerte de reflexión se nos estaría acabando el tiempo, así que vamos a ir cerrando el programa. Gracias, Rodo, por esta tremenda producción. Gracias, Fede, si estás escuchando, por el aguante. Gracias, Jape, por el aguante también y por la musicalización, que estuvo espectacular. Esto es Fuera de Juego y nos vemos de nuevo, no el martes que viene, sino el otro. Así que atentos. Gracias totales.